La primera vez que vi a Natalie Rubnow fue a principios de 2026, en Pinterest. Me apareció su foto. Luego leí lo que había hecho. Y me quedé con una sensación extraña. La curiosidad de ver a una mujer en un panteón casi exclusivamente masculino. Al principio asumí lo que cualquiera que pasa demasiado tiempo en Twitter asumiría. Era una feminista radicalizada. Es la ecuación fácil. Mujer más tiroteo escolar, igual a odiar a los hombres. Lo creí leyendo titulares. Cuando empecé a investigar, me topé con una disonancia cognitiva. No era feminista. Era lo opuesto. Les diré por qué más adelante. Pero cuando me di cuenta de eso, este caso dejó de ser uno más. Quiero ser honesto sobre otra cosa. En 2024 yo también estaba en un mal lugar. No al nivel de Natalie, pero lo suficiente como para reconocer en sus tweets algo que me resultaba inquietantemente familiar. La soledad. La sensación de que todo el mundo está viviendo una vida que a ti te está vedada. Las cámaras de eco. El insomnio. La sensación de superioridad Snob que en realidad es una coraza. Dormía mal, vivía pegado al teléfono, y comparaba lo que veía en Twitter con la realidad de mi entorno. No era muy diferente, en sustancia psicológica, al menos de lo que ella escribía. La diferencia es cómo gestionamos eso. Ella lo dirigió hacia afuera, hacia personas que no conocía. Investigué por morbo, sí. El perpetrador femenino es una anomalía estadística, y las anomalías generan fascinación. Supongo que también hay algo de ego en eso. Encontrar el caso más raro y documentarlo antes que nadie. No tengo una respuesta más noble. Simplemente empecé a meterme y no pude parar. Este video no va a salir en mi canal principal. Mi familia sabe que tengo un canal, y no sabría cómo explicarles por qué le he dedicado tanto tiempo a una chica que mató a 2 personas. No encuentro las palabras, y no quiero pasar ese mal rato. Así que he decidido publicarlo aquí, en este espacio separado. Si nadie lo ve, lo veré yo. Lo hago para mí. Es un ejercicio de morbo psicológico. El video es denso. Nada de esto es fácil de digerir. Pero si te quedas, vamos a hacer juntos el mapa de una tormenta perfecta. Y una última cosa, que no se me malinterprete. Hablar de su vida, de sus contradicciones, de sus poemas, de su soledad, no es justificarla. Porque hay 2 personas muertas, una profesora y una estudiante, que no eligieron estar en su guerra. Condeno lo que hizo. Pero también necesito entenderla, porque si no la entiendo, ¿cómo voy a entender el ecosistema que la creó? Empecemos por lo más básico. La familia Rubnow. Natalie Lynn Rubnow nació el 7 de noviembre de 2009 en Wisconsin. Sus padres, Jeffrey y Melissa, se casaron, se divorciaron, se reconciliaron y volvieron a divorciarse. La última ruptura definitiva fue en 2020, cuando Natalie tenía 11 años. A partir de ese momento, su vida quedó partida en 2 hogares distintos y distantes. Jeffrey Rubnow, su padre, vivía en Madison, en el número 1313 de Delaware Boulevard. Tenía 42 años en el momento del tiroteo, medía 1,80 m, pesaba unos 68 kilos, el pelo rubio y los ojos azules. Se ganaba la vida como conductor de un camión de reciclaje. Era un hombre sencillo, con una fe cristiana que compartía con su hija, llevándola como acomodadora a los servicios religiosos. Pero también arrastraba un alcoholismo que su hija registró por escrito y que, según ella, lo convertía en una figura ausente y hostil. La madre, Melissa Rubnow, era administradora de propiedades y vivía en Janesville. De una relación anterior tenía otra hija, Desamari Standiford, varios años mayor que Natalie, que no convivía con ellas dos. Tras el divorcio, Natalie pasaba la mayor parte del tiempo con su padre. Con su madre solo iba algunos fines de semana. Esa distancia emocional se convirtió para Natalie en una herida profunda que más tarde plasmaría en su manifiesto, donde menciona 2 episodios concretos. El intento de suicidio de su madre por sobredosis y una noche en la que necesitó ayuda y no la recibió. No vamos a detenernos ahora en esos detalles, pero son importantes para entender la fractura que se fue abriendo entre ellas. El entorno familiar de Jeffrey no era más estable. En casa de su padre, Natalie convivía con un arsenal. Jeffrey había convertido las armas de fuego en una pasión que quiso compartir con su hija. Empezaron yendo al campo de tiro de un amigo, luego se hicieron socios del North Bristol Gun Club, y lo que comenzó como una actividad casual se transformó en una parte central de la relación padre-hija. Natalie aprendió a disparar, a limpiar armas y a distinguir calibres. Para Jeffrey, era su manera de conectar con ella. Pero esa conexión tuvo consecuencias legales demoledoras. En diciembre de 2023, Jeffrey compró en Cabela's una pistola Sig Sauer P322 del calibre 22 y se la regaló a Natalie por Navidad.
Era su arma, con su nombre en la bolsa de transporte y una mira de punto rojo. 10 meses después, en septiembre de 2024, fue un paso más allá. Adquirió en Top Pack Defense de Sam Prairie una Glock 19 usada de 9 milímetros por $499. Esta también era para Natalie. Ella misma había ahorrado parte del dinero. Aunque la pistola figuraba legalmente a nombre de Jeffrey, en la práctica era un regalo que ponía un arma de guerra en manos de una niña de 14 años con un historial de autolesiones e ideación suicida. Y no solo le dio las armas, sino las llaves. Las armas estaban guardadas en una caja fuerte de combinación. Pero, según declaró el propio Jeffrey a la policía, él le había dado el código a su hija. Su número de la seguridad social, escrito al revés, por si ella alguna vez necesitaba acceder. El colmo de la negligencia llegó 11 días antes del tiroteo. El 5 de diciembre de 2024, Jeffrey intercambió mensajes con una amiga. En medio de la conversación, le confesó en tono de broma: sí, mi hija me dispararía si dejara la caja de las armas abierta ahora mismo la semana que viene, así que si no muero antes, estaré muerto antes de Navidad. Esa frase, escrita por el propio padre, sería utilizada más tarde por la fiscalía como prueba de que él mismo sabía el peligro que se escondía en su propia casa. Del lado materno, la situación no era mucho mejor. Melissa también sabía de la existencia de las armas. Cuando la policía la interrogó el día del tiroteo, sollozaba y repetía una y otra vez: voy a matarlo, voy a matarlo. Se refería a Jeffrey. Ella creía que su exmarido mantenía las armas bajo llave y que su hija no podía acceder a ellas. Jesse, el novio que Melissa tenía en aquel momento, había sido testigo de aquella dinámica familiar sin saber lo que se avecinaba. Semanas antes, incluso le había pagado una cerveza a Natalie en un festival alemán, sin imaginar lo que ocurriría semanas después. Así que este era el tablero de partida. Un hogar roto por los divorcios. Un padre que bebía y que convirtió las armas en el único idioma compartido con su hija. Una madre que cargaba con sus propias heridas y que nunca supo estar presente del todo. Y en el centro, una adolescente que creció en ese espacio vacío, rodeada de pistolas y de un rencor que fue acumulando en silencio mientras los adultos que debían protegerla miraban hacia otro lado. Los primeros indicios de que algo no iba bien con Natalie aparecieron pronto. En octubre de 2021, cuando ella tenía 11 años y acababa de vivir el segundo divorcio de sus padres, Jeffrey la llevó al Psychotherapy Center de Wanaque, una clínica de salud mental en Wisconsin. Antes de la primera sesión, rellenó un formulario de ingreso. En la casilla que preguntaba por el motivo de la consulta escribió: ansiedad, depresión, ira y problemas de identidad. Hasta ahí, un trámite estándar. Pero en la pregunta sobre pensamientos suicidas, su respuesta fue demoledora. Escribió textualmente que Natalie hablaba de suicidio, pero que él no lo tomaba en serio porque creía que solo buscaba atención. Esa frase, escrita de puño y letra por el padre, quedaría registrada para siempre en el historial clínico y más tarde en el expediente judicial. Durante casi 3 años, entre octubre de 2021 y junio de 2024, Natalie asistió a terapia de forma regular. 46 sesiones en total. Iba cada 2 semanas durante el curso escolar y una vez al mes en verano. En ese tiempo, no se le diagnosticó formalmente depresión, ni ansiedad clínica, ni trastorno de estrés postraumático. Al menos, ningún diagnóstico consta en los registros. Melissa, la madre, declaró más tarde a la policía que la terapeuta mencionó en algún momento que Natalie sufría trastorno de estrés postraumático por la relación conflictiva entre sus padres. Pero eso no aparece en los papeles. No hay constancia escrita de que se identificara un trastorno específico ni de que se activara ningún protocolo de riesgo. Jeffrey, por su parte, describió su propia versión de los hechos cuando fue interrogado tras el tiroteo. Contó que las amenazas de suicidio de Natalie eran frecuentes, pero que las interpretaba como una estrategia para librarse del colegio. En sus propias palabras, eran sobre todo en plan no quiero ir a la escuela. Reconoció que hubo un episodio en el que llegó a encerrar todos los cuchillos de la casa, pero lo ubicó temporalmente antes de empezar la terapia. Natalie se cortaba. Él lo sabía. Incluso dijo que la terapeuta les recomendó darle un rotulador para que se pintara la piel en lugar de hacerse cortes. Pero nunca pensó que fuera algo grave. Según su relato, la terapeuta nunca le dijo que hubiera un riesgo serio. También hubo al menos una hospitalización. Jeffrey admitió que llevó a Natalie a urgencias del Saint Mary's Hospital tras uno de aquellos episodios de amenazas de suicidio.
No especificó la fecha exacta, pero sí dejó claro que fue un momento lo bastante alarmante como para requerir intervención médica. Aquí tengo que detenerme un momento porque esto me da que pensar. Una hospitalización por amenazas de suicidio en una niña que ya se cortaba no es poca cosa. Jeffrey mencionó los cortes, pero no dio detalles sobre la gravedad. La querella criminal habla de autolesiones sin especificar profundidad ni frecuencia. ¿Fue un corte lo bastante profundo como para requerir puntos? ¿O fue una crisis en la que ella amenazó con algo peor y él no supo cómo reaccionar? Si Jeffrey encerró los cuchillos de la casa, es porque sabía que su hija era un peligro para sí misma. Y si aún así la llevó al hospital, es porque en esa ocasión concreta lo que vio le superó. No tengo documentos que me confirmen que esta hospitalización fuera por un desangrado grave. Es solo un pensamiento que me ronda al leer los informes. Pero lo que sí está claro es que ese episodio existió y que, a pesar de todo, Jeffrey siguió pensando que no había motivos para alarmarse de verdad. En junio de 2024, la terapia terminó. El alta se justificó porque Natalie iba a cambiarse a un colegio nuevo, Abundant Life Christian School, y no se detectaron problemas graves. La decisión fue que si surgían dificultades en el nuevo entorno escolar, retomarían las sesiones. No surgieron dificultades visibles, o al menos nadie las detectó. La terapia quedó suspendida justo cuando Natalie entraba en el centro que acabaría atacando 6 meses después. Mientras todo esto ocurría, Natalie llevaba una doble vida en Internet. Los adultos que la rodeaban no parecían conscientes de la magnitud del problema, pero sus publicaciones en Twitter y en foros como Watch People Die mostraban una escalada constante. Hablaba de suicidio, de matar a otros, de que la humanidad era escoria. En julio de 2024, apenas un mes después de la alta terapéutica, escribió en su cuenta privada que solo seguía viva por una persona. En agosto, pidió públicamente que alguien la matara. En septiembre, tuiteó que su cumpleaños sería un final horrible. Todo eso estaba a la vista de cientos de seguidores, pero ningún adulto lo vio, o si lo vio, no lo consideró una amenaza real. El sistema de salud mental tuvo 46 oportunidades de intervenir a lo largo de casi 3 años. El padre normalizó las amenazas de suicidio durante todo ese tiempo. La escuela nueva no detectó nada. La comunidad digital que la rodeaba no alertó a las autoridades. Y así, una adolescente que escribía sobre ahogarse en su propia sangre fue dada de alta de terapia porque no parecía haber problemas graves. Pero antes de que la terapia terminara, ocurrió algo que debió haber encendido todas las alarmas. En junio de 2022, Natalie tenía 12 años y estaba en 7º grado. Creó un perfil en una aplicación para ser amigos llamada Swiper, pero no puso su edad real. Dijo que tenía 17. A través de Swiper y Snapchat entró en contacto con un hombre de Illinois que también decía ser menor de edad. Le envió mensajes obscenos. Un día, cuando su padre estaba trabajando, el hombre fue a buscarla a su casa y la llevó a una habitación del Hotel Best Western. En realidad, no tenía 17 años. Tenía 22. La policía lo acusó de captación de menores, según consta en documentos judiciales. La propia policía notificó a Jeffrey Rudnow que su hija había estado involucrada en conductas de alto riesgo en Internet. No confiscó dispositivos. No supervisó sus redes sociales. No la llevó a un psiquiatra. La primera oportunidad de intervención acababa de pasar, y nadie la aprovechó. Si hay algo que define la vida de Natalie Rudnow más allá de su familia o de su historial clínico, es el ecosistema digital en el que pasó la mayor parte de su tiempo. Su vida social transcurría en Twitter, en Discord, en Telegram y en foros como Watch People Die. Y dentro de ese ecosistema, cultivó relaciones intensas y volátiles con varios chicos. El más documentado de todos es su novio alemán. No se llamaba de una sola forma. Operaba bajo al menos 9 alias distintos. Crystalline, Usartihom, Unironically Ray, Retard Writing, Cruzether, Diga Glitch, Dismembered Body, Crossing Skulls, y Severed Head. Los dos últimos eran seguidos por la propia Natalie. No eran personas diferentes. Eran todas máscaras de la misma persona, un chico que vivía en Alemania y que compartía con Natalie la misma obsesión por la True Crime Community. La relación con él fue la más constante y visible. Apareció en julio de 2024. Se coqueteaban en alemán, se insultaban de forma juguetona, compartían playlists y hacían planes de futuro. El 16 de agosto, Natalie hizo un boyfriend reveal público. En noviembre, hablaban de comprarse una casa juntos. El día de su cumpleaños hicieron una playlist a medias. No era solo nihilismo.
Era apoyo mutuo, conversaciones de madrugada y exámenes que compartir. A través de sus distintas cuentas, el chico alemán también fue su confidente principal. Bajo el alias Retardwriting intercambiaban bromas macabras y la frase soga para dos, que sugiere un pacto suicida. Bajo Die Gerlitz la relación era más afectuosa. Bajo Severdeaz fue el destinatario del manifiesto antes del ataque. De hecho, fue él quien contactó con la periodista Anna Slatz tras el tiroteo y le mostró una grabación abriendo el documento. Horas después publicó un mensaje diciendo que Natalie era una de las personas más hermosas del mundo y culpó a la sociedad de haberla destruido. Lo sabía todo y no lo detuvo, o no pudo. Es un dato, no un juicio. También hubo otras personas que afirmaron haber sido pareja de Natalie. A una de ellas la contacté yo mismo durante esta investigación para recabar información, pero lo abordaré más adelante. Queda pendiente por ahora. Fuera del círculo del chico alemán hay otros nombres relevantes. Damien Allen, un joven de Florida de 22 años, fue arrestado por planear sus propios ataques. Durante meses había hablado con Natalie de armas y de caer juntos. Alexander Pfaffendorf, de California, también conspiraba con ella mientras planeaba un ataque a un edificio gubernamental. Y luego está Kai, el misterio sin resolver. A las 10 de la mañana del día del tiroteo, Natalie le envió un único mensaje: sorry. Fue leído a las 11:12, cuando ella ya estaba muerta. No sabemos quién es. Otros contactos menores pero presentes fueron Chud Mountain, un apoyo constante en su cuenta privada, y Alex Xnxr, la última persona con la que interactuó antes de publicar el enlace al manifiesto. Ahora bien, pongamos cada cosa en su sitio. Que el chico alemán era su novio está documentado por sus tweets, por el manifiesto y por la periodista Anna Slatz. Que todas esas cuentas le pertenecían a él se desprende de sus interacciones públicas. Que Damien Allen y Alexander Pfaffendorf conspiraron con ella lo confirmaron las autoridades. Pero de ahí a saber qué tipo de relación exacta tenía con cada uno hay un salto. Lo único cierto es que Natalie encontró en internet lo que no tenía en casa. Alguien que la mirara, que la escuchara, y que a su manera la quisiera. Antes de hablar de los tweets de esta chica, hay una discusión de Natalie y su novio alemán que tuvieron el 13 de agosto de 2024, rescatada y compilada por un usuario de Tumblr. Fue una pelea larga, caótica, llena de reproches. Él la acusaba de haberle ignorado. Ella le respondía que se había pasado casi un mes sin hablarle. Me ignoraste durante casi un mes entero, así que ¿quién soy yo para quejarme?, escribió Natalie, aunque yo siempre respondía en una hora y de verdad lo intentaba. Él se excusaba. Me quitaban el teléfono por pasarme el día hablando contigo. Ella contraatacaba. Siempre encontraba tiempo para ti, pero luego tú me ignorabas y yo me sentía sola. Y luego otra vez con los videojuegos, y otra vez. En un momento de la discusión, él recurre al argumento que Natalie más odiaba. Intenté ser lo mejor que pude, pero no siempre puedo ser bueno, soy una persona horrible. Ella, con una frialdad que ya le hemos visto en otros contextos, le responde: no vuelvas a usarlo de soy una persona horrible, es como cuando pensabas que te odiaba cuando en realidad solo estaba harta. Es una dinámica de libro. Él se escuda en la autocompasión, ella responde con desprecio. Más adelante, él confiesa: quería estar contigo, por eso te alejé. No tiene sentido, pero quería estar cerca de ti a la vez que te mantenía lejos porque sentía que te haría daño si estabas cerca de mí. Y Natalie, quizás sin saberlo, responde con una frase que hoy suena a epitafio. Hicimos una promesa, y eso me da una razón para no confiar. Esa promesa era esa gran cosa, y tú me entendiste hasta que dejaste de darte cuenta. No sabemos exactamente cuál era esa promesa. Pero viendo lo que ocurrió 4 meses después, cuesta no pensar en lo peor. Él lo admite al final. Si no me hubiera enamorado de ti, nunca la habría roto. Un usuario de Tumblr investigó el rastro y confirmó algo que ya sospechábamos. Todas esas cuentas con las que Natalie interactuaba, Kristallin, Retardwriting, Severger, eran la misma persona. Un chico alemán que fue su novio, su confidente y, finalmente, el destinatario de su manifiesto. Lo que revela esta discusión es que la relación ya estaba rota en agosto. Y sin embargo, Natalie siguió con él. Siguió llamándolo su novio, siguió haciendo playlists con él, siguió enviándole el manifiesto. Porque cualquier vínculo, por tóxico que fuera, era mejor que el vacío. Y porque el plan ya estaba en marcha, y a esas alturas, el plan era lo único que importaba. La vida digital de Natalie Rubnow se dividió en al menos 5 cuentas de Twitter que se iban sucediendo a medida que la plataforma se las cerraba. Lo que veremos aquí no son todos sus tweets.
Muchos se perdieron porque las cuentas fueron baneadas o porque ella misma borró publicaciones. Estos son los que sobrevivieron, rescatados mediante herramientas de archivado. Empecemos por la primera y más longeva, Rotten RC. Fue registrada en enero de 2021, cuando Natalie tenía 11 años. El primer tuit que se conserva es del 4 de octubre de 2023. Tenía 13 años, y lo que escribió fue: odio a los negros. Sin contexto, sin provocación. Es su carta de presentación. 3 días después, el 7 de octubre, preguntaba: ¿por qué la gente cree que lo de Sandy Hook fue un montaje? A esa edad ya estaba sumergida en la mitología de los tiroteos escolares. Los meses siguientes muestran una escalada. El 9 de mayo de 2024 escribe: le tengo miedo al mundo exterior, no a la naturaleza, solo a la gente. El 10 de mayo: ¿de verdad voy a morir sola o qué? El 25 de mayo anuncia: adivinad quién ha vuelto de la muerte, lo que sugiere una pausa, quizás otro intento de suicidio o un cierre temporal de la cuenta. Solo 2 días después, el 27 de mayo, llega una de las frases más importantes de todo el archivo. Me encanta el olor estúpido que tiene mi cargador, es un toque agradable a pólvora de todas las veces que lo he disparado antes. Ya ha disparado un arma. Conoce el olor de la pólvora. Lo disfruta. El 29 de mayo escribe: no puedo esperar al día en que me asesinen. El 9 de junio: a la mierda la humanidad, mátalos a todos. El 10 de junio: preferiría verte la cabeza partida como el Pac-Man. El 12 de junio: montando una culata para una de nuestras armas. Dice nuestras armas. Las comparte con alguien que solo puede ser su padre. El 16 de junio escribe: a las 4:28 de la mañana, grité, Níger, y me llegó este mensaje de mi padre. Es uno de los pocos tweets donde aparece Jeffrey de forma explícita, y no precisamente en un buen contexto. El 17 de junio. ¿Cómo se siente cuando tienes que sacar la carta de la muerte? El 19 de junio. Llegados a este punto todo el mundo se lo merece, incluso tú. Te mataría en un instante si pudiera. El 20 de junio. Hoy solo he comido macarrones con queso, ¿qué estoy haciendo con mi vida? El 23 de junio. ¿Para qué cortarte cuando puedes acabar de una vez? A partir del 24 de junio de 2024 la cuenta privada @asukaundernit empieza a registrar algo aún más grave. Una cuenta regresiva. Aún me quedan 6 días y 14 horas para ser libre. El 25 de junio escribe la frase que más implicaciones legales tendría para Jeffrey. Acabo de acordarme de que mañana me dan la escopeta del amigo de mi padre. Haciendo un Kurt Cobain. No solo su padre le daba acceso a armas. También los amigos de su padre. Y ella planeaba usar la escopeta para suicidarse como Kurt Cobain. El 29 de junio la cuenta atrás sigue. 1 día y 14 horas. Ese mismo día añade: suicidio en solitario. Pero también escribe algo que muestra cómo la violencia ya no le afectaba. Ayer vi morir a alguien por sobredosis mientras estaba en el trabajo. Quiero decir, elige cualquier cosa menos una sobredosis, yo que tú. Vio morir a alguien por sobredosis en su trabajo y su única reacción fue despreciar el método. El 3 de julio escribe: si me obligaran a ser judía me suicidaría. El 4 de julio: ellos no saben en secreto lo que va a pasar. El 5 de julio: pronto. El 8 de julio: no tengo cerveza, tengo ron. No bebáis ron solo, como una estupidez mía. Es una de las muchas contradicciones que abordaré más adelante. El mismo día escribe: ¿puede darse prisa noviembre? Quiero ser más mayor. Solo me quedan 122 días. El 9 de julio. Ahora mismo sigo viva por una persona en concreto y ya está. No creo que mis mascotas o mi familia sirvan de mucho. Esa persona, quien quiera que fuese, era su único ancla. El mismo día escribe: limpiar mi arma tiene que ser una de las cosas más fáciles que he hecho nunca. El 10 de julio compra una mira para su arma. Me he ahorrado como 80 o 90 dólares en esto. El 11 de julio. Estoy armada y cansada. El 13 de julio ocurre el atentado contra Trump. La reacción de Natalie es técnica. ¿Quién demonios en su sano juicio le ha disparado a Trump? ¿Usaron un 22? ¡Qué estúpidos sois! El 15 de julio, en medio de la escalada de violencia, escribe algo completamente distinto. Al menos yo no me puse a follar por ahí. Prefiero seguir siendo virgen a pillar una ETS. Prefiero ser odiosa antes que una puta. Al menos estoy dispuesta a esperar al matrimonio. Es una declaración de moral sexual conservadora que choca frontalmente con su nihilismo. El mismo día suspende el examen de ingreso a Abundant Life Christian School.
El 19 de julio escribe. Creo que no voy a entrar en esta escuela, puede que esté jodida. El 22 de julio confirma. No entré en esa escuela, estoy jodida ahora mismo. El 21 de julio, en su cuenta privada, escribe. Cada vez que voy al trabajo hay alguna estúpida pareja casándose, parecen tan felices. Que le jodan a mi vida, joder. El 23 de julio. ¿Por qué hay gente acurrucándose en mi página principal? Se acabó para mí. Las parejas felices le recordaban lo sola que estaba. El 29 de julio, otra contradicción. Hilo de gatos abrazándose o gatos que me gustan, me recuerda a alguien. Alguien a quien echar de menos, alguien que quizás era el chico alemán. El mismo día, en su cuenta pública, escribe. Necesito un abrazo, bro. Y el 31 de julio, de madrugada. Vamos a sacar el ron a las 4 de la mañana con un dolor de cabeza enorme. La misma chica que en su cuenta pública declaraba la guerra a los drogadictos, en privado bebía ron a las tantas. El 12 de agosto de 2024 es una fecha clave. Arda Kusukietim acaba de cometer un ataque terrorista en Turquía. Natalie lo ve en directo, y en su cuenta Rotten RS ella tuitea. Venid a ver a cuántos humanos puedo purificar. También lo llama santo escribe y escribe, desde luego que lo haré, a veces odio esto. Es su santo definitivo. Su ataque será exactamente 126 días después. El 14 de agosto escribe. Que alguien me mate o voy a matarme yo en su lugar. El mismo día, por la noche escribe. La gente también hace álbumes de fotos que toma de la naturaleza y el cielo o soy la única. Una chica que pide la muerte y que, al mismo tiempo, hace álbumes de atardeceres. El 15 de agosto. Inselington debería volver porque quiero recordarle que conseguí que se cortara por mí, te echo de menos, amigo. Se jacta de haber inducido a alguien a cortarse. No es una metáfora. El 16 de agosto hace el revelación de novio con el chico alemán. Ese mismo día, a las 5 de la mañana. No puedo estar sola para siempre, si no creo que voy a estar aún más jodida de lo que estoy ahora. Sabe que la soledad la está destruyendo. El 17 de agosto. Preguntaría si alguien quiere hablar conmigo pero no creo que nadie quiera, así que no sé. Nadie quiere hablar con ella. Nadie, excepto los avatares de su círculo digital. Ese mismo día se va al campo de tiro a las 8 de la mañana y se queda hasta las 2 de la tarde. 6 horas entrenando. El 18 de agosto anuncia que se va de Twitter. El tuit recibe 155 interacciones, una avalancha para una cuenta tan pequeña, y no se va. Antes de eso había escrito. Preferiría fallar al pegarme un tiro y ahogarme en mi propia sangre antes que vivir. Pensamiento aleatorio. También escribe. Hace tiempo que no salgo de mi habitación, joder. El 19 de agosto, hablando de su escuela actual. Empiezo la escuela el jueves y tuve que comprar una Biblia nueva para ello. Puede que sea un buen año. La ironía es evidente. El 21 de agosto escribe sobre ejecuciones públicas. El futuro está frito si no colgamos a estas cosas, mejor quemarlas porque no creo que una cuerda aguante lo que sea eso. Traed de vuelta las ejecuciones públicas, por favor. El mismo día, por la mañana. Puede que vuelva a cambiarla, esto me hace sentir sola. Si alguien quiere hacer match, lo haré encantada. Suplica compañía para una simple foto de perfil. El 22 de agosto es su primer día en su escuela. Escribe. Primer día terminado, estoy harta de esto. El 24 de agosto lanza la amenaza más directa hasta la fecha. Cuenta tus días. Ese mismo día cuenta que está cuidando un conejo huérfano cuyos hermanos murieron, y se declara diciendo, ahora soy madre. El 25 de agosto escribe. Matadme, os lo ruego, este año va a ser divertido. Ese mismo día publica una tabla de autoevaluación donde se da un 2 sobre 10 en sociabilidad y un 4.5 en empatía. En salud mental escribe. Ni idea. El 26 de agosto. He decidido que voy a hacer match conmigo misma. Otra vez. Muy aburrido pero no tengo a nadie con quien hacerlo. Otra vez la soledad, otra vez la súplica. El 29 de agosto menciona la foto de ella disparando y anuncia que la subirá a su cuenta privada. El 2 de septiembre escribe. Voy a morir de una forma muy extraña, diría yo. El 6 de septiembre es su último tuit en Rotten RC. El 16 de septiembre crea un TIC 26332, una cuenta de transición donde usa el alemán y refuerza su vínculo con el chico alemán. Allí escribe el 30 de septiembre. Mi uniforme de fútbol será azul en primavera y también voy a tragarme mi bebida energética de 5 horas y espero morir pronto de un fallo cardíaco. El 1 de octubre. Cumpleaños en un mes y 6 días. Final horrible. El 4 de octubre.
que contenta de que un chiste de violación pasara delante de mi profesor de Biblia y se riera. El 22 de octubre crea Yuk 41313. El 24 de octubre se presenta. Soy una chica llamada Yuk en Twitter. Ese mismo día explica por qué cambia tanto de cuenta. La banean una y otra vez. Y también amenaza. Te mataré y te colgaré y luego violaré tus órganos. El 25 de octubre escribe. Si alguna vez desaparezco de Twitter y de la humanidad, o estoy muerta o me fui a vivir a un bosque. Y ese mismo día, la joya contradictoria. Si tuviera una hija la llamaría Saifrus o Saiclamen, por la flor. Ya sé que suena raro como nombre, pero comparad un humano con una flor y ojalá ella se le pareciera. También decide no publicar sus poemas. Sinceramente, voy a guardármelos para mí, no creo que le interesen a nadie de por aquí, así que ¿para qué gastarlos? Nadie los leería, piensa. Nadie la lee. El 4 de noviembre escribe poemas. El 5 de noviembre se queja del código de vestimenta. El 7 de noviembre cumple 15 años sin fiesta, sin regalos, sin mención a sus padres. Solo una playlist con su novio alemán. El 10 de noviembre habla de casas y proyectos de futuro con él. El 18 de noviembre escribe, me acaban de violar. No sabemos si es verdad, si es una broma macabra o si es una metáfora. El 21 de noviembre odia las capillas del colegio. El 28 de noviembre va a un festival alemán con cerveza pagada por el novio de su madre. El 29 de noviembre, publicar parte de mi cara o suicidarme. El 30 de noviembre es su último tuit. El 2 de diciembre se registra Postal Brainet. La biografía dice, Dios no quiera que sepan que soy humana. El 7 de diciembre sube una foto que alcanza más de 436.000 visualizaciones. El 16 de diciembre, a las 2:27 de la madrugada, su última interacción con un amigo. Alexander, ella dice, magia consciente. A las 3:28 de la madrugada, su último tuit banal. Trabaja duro y huele bien. A las 10:45 de la mañana publica una foto que alcanza casi 100.000 vistas en minutos. A las 10:50 publica el enlace al Google Doc con su manifiesto. Olvidó hacerlo público. Hay un patrón que se repite en todas las cuentas. La hora de publicación. La mayoría de sus tweets son de madrugada, entre la 1 y las 5 de la mañana. Natalie no dormía, o dormía muy poco, y a esas horas era cuando su personaje digital estaba más activo. El insomnio no era una anécdota. Era su rutina. También hay otro patrón, quizás el más importante. La alternancia entre el odio y la súplica. Una hora amenazaba con colgar a la humanidad entera, y a la siguiente pedía que alguien hiciera match con su foto de perfil porque se sentía sola. No es hipocresía, o no solo. Es una mente que oscila entre dos polos sin encontrar nunca el equilibrio. El 16 de diciembre de 2024, a las 10:50 de la mañana, Natalie publicó en su cuenta Postal Brainet un enlace a un documento de Google Docs. Era su manifiesto. Lo tituló, Guerra contra la humanidad. Ocupaba 6 páginas y combinaba 3 cosas. Una declaración de odio, un diario personal y un homenaje a los asesinos que admiraba. El enlace estaba roto porque olvidó hacerlo público, pero el documento ya estaba en manos de su novio alemán, que lo había recibido antes del ataque. Lo primero que llama la atención al leerlo es que no sigue un orden lógico. No es un ensayo. Salta de una idea a otra, del odio abstracto a la confesión íntima, de la veneración de un terrorista a un recuerdo de la infancia. En una misma página puede analizar con frialdad a Vladislav Rosliakov y luego describir la noche en que su madre pasó por delante de su habitación mientras ella lloraba tirada en el suelo. El manifiesto tiene una columna vertebral muy clara. El odio. La palabra odio aparece decenas de veces. Escoria, y inmundicia, son sus otros 2 términos favoritos. Natalie se dirige a varios públicos al mismo tiempo. A veces le habla a la humanidad entera. La humanidad es inmundicia y no me gusta la inmundicia ni quiero vivir en ella. Otras veces les habla directamente a sus compañeros de escuela. Me habéis empujado a una esquina sin ninguna ayuda. Y en varios pasajes le habla a la True Crime Community, a los que llama sus iguales. Un santo definitivo, alguien que me inspiró. Esa mezcla de destinatarios hace que el texto sea confuso, pero también revela que Natalie no escribía para una sola audiencia. Escribía para su comunidad, para sus víctimas y para la posteridad. Ella se presenta a sí misma como alguien diferente. Me alegra ser diferente, y no soy como otras personas, sé cómo ser formal, sé usar mis palabras. Esa es su justificación. Ella no es odio, solo lo señala. Pero acto seguido escribe que las putas y la escoria son las cosas que más odio.
Esa contradicción es constante. Dice que no le importa lo que piensen de ella, pero dedica 6 páginas a explicarse. Y aquí es donde se ve con más claridad su relación con la mirada ajena. En el manifiesto escribe: no me importa lo que penséis, ni nunca me importará, pero también dice: siempre he sido una niña callada, al menos eso es lo que todos los demás a mi alrededor han dicho. Está reproduciendo lo que otros dicen de ella. Le importaba tanto la mirada ajena que construyó un personaje público, Rotten RC, para controlar lo que los demás pensaban. Y en sus tweets, como ya vimos, pedía atención constantemente. Que alguien hiciera match con su foto de perfil, que alguien hablara con ella. No es que no le importara, es que le importaba tanto que le resultaba insoportable admitirlo. Decir no me importa era su forma de protegerse del rechazo que anticipaba. Se ponía el parche antes de la herida. Ese mismo mecanismo aparece en otros pasajes. Cuando escribe: nunca te importó lo suficiente saber nada de mí. Me alegra que no lo sepas, está usando lo que en psicología se llama formación reactiva. Expresar lo contrario de lo que realmente se siente. Natalie anhelaba ser conocida y comprendida, pero como eso la hacía vulnerable, lo transformaba en desprecio. Y cuando dice, no me importa si hubiera sobrevivido o muerto, aquí hablando sobre el intento de suicidio de su madre, está usando la indiferencia como armadura. Si admite que le importó, admite que su madre la hirió. Es más fácil decir que no le importa. Critica a las fans de los asesinos, las llama raras, pero luego llama santo definitivo a Arda Kusukiyetim, un terrorista turco de 18 años. Es exactamente el tipo de comportamiento que desprecia, y sin embargo lo reproduce. Su panteón de santos es muy concreto. El primero es Pekka Erik Auvinen, un joven finlandés que en 2007 mató a 8 personas en un instituto. Natalie nació exactamente 2 años después del ataque de Auvinen, el 7 de noviembre de 2009, y ella misma lo subraya en el manifiesto diciendo: increíble, ¿verdad? Para ella no es una coincidencia, es una señal de que estaba destinada a seguir sus pasos. También nota que Auvinen atacó a las 11:40 de la mañana, la misma hora a la que atacó su segundo santo, Vladislav Roslyakov, un estudiante ruso de 18 años que en 2018 mató a 20 personas en un instituto de Crimea. Natalie llevaba años estudiando a Roslyakov. Le he estado siguiendo desde finales de 2021 o 2022, escribe. Lo llama una obra maestra de precio. Admira su planificación, su método, el hecho de que usara bombas. Pero el santo definitivo, el que la empujó a fijar la fecha, fue Arda Kusukiyetim. El 12 de agosto de 2024, solo 4 meses antes del tiroteo, este joven turco apuñaló a 5 personas en una mezquita y lo transmitió en directo. Natalie lo llama, un santo definitivo, alguien que me inspiró. Y entonces escribe la frase que marca la cuenta atrás. Su ataque ocurre aproximadamente 126 días después del de Arda. Ella no eligió el 16 de diciembre al azar. Lo calculó. Hay más numerología. Auvinen nació el 7 de noviembre de 1989, atacó el 7 de noviembre de 2007, y Natalie nació el 7 de noviembre de 2009. Ella se coloca en el centro de esa línea temporal como si fuera la heredera legítima. La numerología no era una superstición. Era su forma de construir un mito personal y de sentirse parte de algo más grande. La familia ocupa un lugar central. A su padre lo describe sin contemplaciones. Mi padre nunca me trató con respeto. Nuestro odio es mutuo. Nunca me querrá como quiso a su ex o a sus hijos o incluso al alcohol. Lo acusa de alcohólico y de haberla humillado. Y luego escribe una frase que más tarde usaría la fiscalía contra Jeffrey. Conseguí las armas mediante mentiras y manipulación, y la estupidez de mi padre. Sobre esas humillaciones, Natalie da una pista concreta. Dice que su padre la hacía resaltar de la peor manera posible, sacando a relucir que suspendía en la escuela y que no podía levantarse de la cama. Esto sugiere reuniones sociales, comidas familiares, encuentros con amigos de Jeffrey, donde el padre hablaba de su hija en tono de queja o condescendencia, probablemente delante de ella. No era una humillación a escondidas. Ella lo escuchaba y lo interpretaba como una traición. No es un hecho comprobado. Es una inferencia personal, pero encaja con el resentimiento que Natalie vuelca en el texto. Su madre no sale mejor parada. Cuenta que intentó suicidarse por sobredosis cuando Natalie tenía unos 12 años, y lo cuenta con una frialdad absoluta. Pero el recuerdo más doloroso es este. Una noche, siendo pequeña, estaba tirada en el suelo de su habitación llorando y suplicando ayuda, y su madre pasó por delante de la puerta y siguió caminando. Lo escribe sin añadir un juicio. No le hace falta. El abandono está en la escena misma.
Y aquí Natalie describe algo más que un recuerdo. Describe síntomas físicos. Me quedaba tirada en el suelo sin poder moverme, estaba abrumada y cansada, respiración agitada, las cosas a mi alrededor se sentían más grandes de lo habitual y estaba desmayada. Lo que relata, parálisis, fatiga, hiperventilación, desrealización, sensación de desmayo, es consistente con un ataque de pánico severo o una crisis de ansiedad aguda. También hay elementos que podrían apuntar a un trastorno de estrés postraumático, algo que Melissa mencionó que la terapeuta había sugerido. Pero no tenemos diagnóstico formal de nada, así que no podemos afirmarlo. Lo que sí podemos decir es que Natalie describe un sufrimiento psicológico intenso que nunca fue tratado adecuadamente. En el manifiesto también hay reflexiones sobre el mundo digital que la rodeaba. Cuando escribe, Twitter puede probar eso como un hecho, se refiere a que Twitter le confirma su visión del mundo. Que la gente es escoria, que las relaciones son falsas, que todo es hipocresía. Pero Natalie no era una socióloga ni una analista de redes. Era una adolescente atrapada en una cámara de eco que ella misma había construido. Sus tweets muestran que solo interactuaba con cuentas de la TSS que reforzaban su nihilismo. No hay evidencia en sus escritos de que fuera consciente de que el algoritmo le estaba devolviendo un espejo deformado de la realidad. Es una inferencia razonable que podemos hacer desde fuera, pero ella no lo vio así. También hay un pasaje enigmático donde dice que lo que está haciendo no está mal ni un poco. Tal vez para algunas personas sí, debido a sus estudios dañinos según ellos. Por el contexto, lo más probable es que se refiera a los estudios académicos o psicológicos que condenan la violencia y los tiroteos. Es una forma de decir, los expertos dicen que esto está mal, pero yo sé que no lo está. Es su manera de desacreditar cualquier argumento en su contra, y encaja con su desprecio hacia las figuras de autoridad. En el manifiesto también hay dos personas en las que dice confiar, una parcialmente y otra sin dudar. No las nombra. La persona en la que nunca dudaría es, con casi total seguridad, su novio alemán, que recibió el documento antes del ataque. La persona en la que confía parcialmente podría ser otro contacto de la TSS. El documento termina con una frase sobre la civilización y el aburrimiento que Natalie no atribuye a nadie, pero que es una cita textual de Theodor Kaczynski, el Unabomber. Sin embargo, esa frase no aparece en su manifiesto Sociedad Industrial y su futuro. Kaczynski la dijo en una entrevista concedida a Teresa Kings para la revista Green Anarchist, donde reflexionaba sobre el aburrimiento como una enfermedad de la civilización. Natalie probablemente la tomó de alguna recopilación de citas suyas. Lo interesante es que Kaczynski la dijo en un contexto de defensa de la vida en la naturaleza, no como justificación de la violencia. Natalie la descontextualiza por completo y la usa como cierre de su propio manifiesto nihilista. No es un error menor. Muestra cómo Natalie tomaba ideas de otros y las reutilizaba sin entenderlas del todo, solo porque le servían para reforzar su discurso. Termina con una idea de lobos y presas que también recuerda al estilo de Kaczynski, pero sin nombrarlo. El 16 de diciembre de 2024 amaneció con Natalie todavía activa en Twitter. A las 2:27 de la madrugada, desde su cuenta postal Brainet, escribió un mensaje a @Alexander. Magia consciente. Nada violento. A las 3:28, su último tuit banal. Trabaja duro y huele bien. Dos frases que no anticipaban lo que iba a ocurrir 7 horas después. Esa mañana, Natalie llegó tarde a la escuela cristiana Abundant Life. Según su propio plan, encontrado en sus cuadernos, el ataque estaba previsto para las 11:30 o las 11:50. Pero perdió el autobús escolar y tuvo que pedir un Uber. Llegó al centro a las 10:39, casi una hora antes de lo planeado. Ese retraso forzó toda la secuencia. Las cámaras de seguridad del colegio registraron cada uno de sus movimientos. A las 10:39 entró por la puerta número 1. A las 10:39 hizo una breve parada en la ventanilla de la oficina de negocios. A las 10:40 entró en la oficina de servicios estudiantiles, donde permaneció apenas 20 segundos. Salió a las 10:40 y se dirigió al baño del primer piso. Entró a las 10:41, allí permaneció 6 minutos. Salió a las 10:47, y se dirigió a la escalera norte. A las 10:48 llegó a su taquilla, la número 206, en el segundo piso. Estuvo allí 3 minutos y 51 segundos. A las 10:52 entró en el baño del segundo piso. Salió a las 10:53. A las 10:54 se asomó a la puerta del aula C218. 3 segundos después, a las 10:54, entró con el arma desenfundada.
Otros 3 segundos, y los estudiantes que estaban en el pasillo ya corrían al escuchar los disparos. El aula C218 era una sala de estudio. Dentro estaban la profesora Erin Mitchell West y 8 estudiantes. Natalie llevaba 2 armas. Una Glock 19 de 9 milímetros en la mano y una Sig Sauer P322 del calibre 22 en una bolsa con su nombre. También llevaba munición extra y varios cargadores. Solo usó la Glock. Un testigo, identificado en el informe policial como Child Witness 1, declaró que Natalie entró apuntando directamente a la profesora. No dijo una sola palabra. Su rostro estaba, según el testigo, calmado y enfadado. Disparó 20 rondas, mezclando munición de 2 marcas, Blazer y STB. Mató a la profesora West y a la estudiante Ruby Patricia Vergara, de 14 años. Otras 6 personas resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad. El mismo testigo contó que, tras los disparos, Natalie quedó tendida en el suelo con la pistola aún en la mano. Él se la retiró y la escondió en un cajón del aula, junto a una ventana, para que nadie más pudiera usarla. Natalie llevaba un Apple Watch en la muñeca. Cuando los servicios médicos la examinaron, descubrieron que tenía un cronómetro activado. El temporizador seguía corriendo. Marcaba 56 minutos y 37 segundos. Se había disparado en la cabeza. Fue trasladada al hospital, donde la declararon muerta. Mientras tanto, el enlace al manifiesto que había publicado a las 10:50 de la mañana seguía sin funcionar. Lo había escrito en Google Docs y había tuiteado la dirección, pero olvidó cambiar los permisos del documento de privado a público. Durante horas, sus seguidores intentaron acceder sin éxito. Un usuario, Petrograd, tuiteó a las 12:02. No podemos acceder a esto, ¿qué demonios? El error era técnicamente simple, pero retrasó la difusión del texto. El documento no se hizo público hasta que alguien con acceso, probablemente su novio alemán, lo compartió. A las 11:58 de la noche de ese mismo día, un amigo de Natalie entró en su cuenta de Twitter y publicó el último mensaje. Soy un amigo suyo, voy a cerrar esta cuenta. El ataque duró apenas unos minutos, pero estuvo rodeado de errores que contrastan con la planificación obsesiva que lo precedió. Llegó tarde, activó el ataque antes de tiempo, olvidó hacer público el manifiesto y su plan de recorrer los 2 pisos del edificio colapsó por completo. Nunca salió del aula C218. La niña que había cronometrado su venganza hasta el día exacto, que había dibujado mapas y construido maquetas de cartón, se topó de frente con la realidad y no supo gestionarla. El resultado fueron 2 personas muertas, 6 heridas, y una adolescente con un cronómetro en la muñeca que siguió corriendo después de que todo hubiera terminado. Y aquí me surgen varias dudas y sentimientos con lo que pasó. La primera es por qué fue tan poco eficiente. Estaba en un espacio cerrado, con varios blancos, y solo mató a 2 personas. No es una pregunta morbosa, es una cuestión de contraste entre la planificación y el resultado. La respuesta más probable es que, sencillamente, no era una tiradora competente en una situación real. Disparar contra láminas de cartón en un campo de tiro no es lo mismo que disparar contra personas que gritan, corren y se tiran al suelo. De hecho, los estudios sobre tiradores escolares muestran que, incluso con planificación previa, la mayoría falla la mayor parte de los disparos y abandona su plan rápidamente. No fue solo su caso. Le pasa a la mayoría. Además, cometió un error táctico de principiante. Se colocó en el interior del aula en lugar de bloquear la puerta, lo que permitió que varios estudiantes corrieran a esconderse al fondo. Podemos inferir que su entrenamiento en el campo de tiro, donde uno se coloca frente al blanco, se impuso al plan de bloquear la salida. El pánico anuló su capacidad de pensar con frialdad. La segunda duda es si la sala C218 era realmente su objetivo. Aquí los datos son ambiguos y toca reconciliar 2 hechos. Por un lado, sus mapas y horarios manuscritos describían un plan para recorrer los 2 pisos del edificio, con una primera fase que terminaba sobre las 11:50 y una segunda hacia las 12:10. Era un plan de escuela entera, no de un aula concreta. Pero por otro lado, sus movimientos captados por las cámaras muestran que fue directa a la C218, se asomó para verificarla durante 3 segundos y entró. La inferencia más razonable es que la C218 era el punto de inicio de su ruta, no el destino final. Era donde quería empezar, quizás porque allí estaba la profesora West, a quien apuntó directamente, o quizás porque era su propia aula de estudio. Pero después de esa primera fase, cuando se vio confrontada con el caos real, gritos, sangre, gente huyendo, su mente colapsó.
La niña que podía planearlo todo en su habitación no pudo sostenerlo en la realidad. Y entonces recurrió al suicidio, que siempre era el destino final de su plan. El hecho de que llevara munición extra y un cargador de repuesto confirma que no iba preparada para un tiroteo breve, sino para un recorrido más largo que nunca completó. La tercera duda es ¿para qué cronometrar un ataque tan corto? Aquí la respuesta es más simbólica que práctica. La hora y los intervalos de tiempo exactos eran una parte central de su fantasía nihilista. En el manifiesto mide la fecha de su ataque en relación con los de sus santos, usando períodos precisos como los 126 días que la separaban del ataque de Arda Kusukietin. Su obsesión por la numerología y el tiempo no era táctica, era ritual. El cronómetro era el último y más íntimo de esos rituales, una forma de cronometrar su propio final, convirtiendo su muerte en una pieza más de su rompecabezas numerológico. La masacre era el medio para conseguir un suicidio que no fuera, en sus propias palabras, estúpido y aburrido. Y la cuarta duda tiene que ver con quiénes estaban en esa sala. Sabemos que la profesora West tenía 42 años y que Ruby Vergara tenía 14. Las edades de los 6 heridos no se revelaron. Pero la policía confirmó que el aula C-218 era una sala de estudio con estudiantes de grados mixtos, y como la escuela abarcaba desde preescolar hasta secundaria, en ese mismo espacio podía haber niños desde los 5 años en adelante. De hecho, una niña de segundo grado, de unos 7 u 8 años, fue quien llamó al 911. Eso significa que Natalie, de 15 años, disparó contra un grupo que incluía a niños mucho más pequeños e indefensos que ella. Y aquí voy a ser directo. Para mí, esto es una cobardía absoluta. Irrumpir en una sala donde sabes que hay niños de primaria, críos que no pueden defenderse, que probablemente ni siquiera entendían lo que estaba pasando, no tiene nada que ver con ninguna revolución ni con ningún mensaje nihilista. Es escoger el blanco más fácil, el más indefenso, para asegurarte de que tu nombre aparezca en las noticias. Adam Lanza lo hizo en Sandy Hook entrando en aulas de niños de 6 años. Esta chica lo hizo en una sala donde una niña de segundo grado tuvo que ser quien llamara a emergencias porque los adultos estaban muertos o heridos. El mismo patrón, la misma miseria. No hay ideología que justifique esto, no hay venganza contra la sociedad que explique por qué apuntas a quien no puede ni defenderse. Los datos me llevan a esa conclusión, y no encuentro otra palabra. La investigación policial tras el tiroteo no se limitó a la escena del crimen. Los agentes registraron la casa de Jeffrey Rubnow en Delaware Boulevard y el aula C-218. Lo que encontraron confirmó que Natalie no había improvisado nada. En su habitación hallaron una videocámara con grabaciones que ella misma había hecho. En los vídeos aparecía manipulando armas en la cocina de su casa, mostrando cargadores a la cámara y explicando cómo funcionaban. En una de las grabaciones decía: "Soy Natalie y me conoceréis en un par de años como una de vuestras putas enfermas". En otra mencionaba a una tal Irene y un plan conjunto. También hablaba de fabricar un artefacto explosivo, aunque nunca llegó a usarlo. Los vídeos incluían imágenes de un conejo mutilado y amenazas veladas a sus propios perros. Eran el diario visual de su escalada. Junto a la videocámara encontraron el manifiesto impreso, mapas dibujados a mano del colegio con las aulas etiquetadas, una maqueta de cartón del edificio y cuadernos con horarios y fases del ataque. También hallaron una caja fuerte con 8 armas de fuego y munición variada. La combinación era el número de la seguridad social de Jeffrey escrito al revés. En el aula C-218, los forenses recogieron 20 casquillos de 9 milímetros, 2 marcas mezcladas. Encontraron la Glock 19 en un cajón, donde un estudiante la había escondido, y la Sig Sauer 22 dentro de una bolsa con el nombre de Natalie. También había cargadores adicionales y munición sin usar. La investigación confirmó además lo que ya se había filtrado en Internet. Que el manifiesto Guerra contra la Humanidad encontrado en su habitación era auténtico, y que el enlace que Natalie publicó en Twitter horas antes del ataque conducía a ese mismo documento. Las cámaras de seguridad del colegio permitieron reconstruir sus movimientos al segundo. La videocámara personal permitió asomarse a sus meses de preparación. Y los documentos hallados en su cuarto demostraron que lo había planeado todo con una meticulosidad obsesiva que solo se vino abajo cuando tuvo que ejecutarlo. El mismo 16 de diciembre de 2024, mientras los agentes entraban en el aula C-218, otro equipo del SWAT se dirigió a la casa de Jeffrey Rubnow. Jeffrey no estaba allí. Lo localizaron por teléfono. El sargento Dwyer lo llamó, se identificó como miembro del equipo SWAT y le preguntó si había explosivos o materiales inflamables en la casa. Jeffrey dijo que no.
Luego le preguntó si su hija tenía algún interés reciente por los explosivos. Jeffrey volvió a decir que no. Y entonces, sin que nadie se lo pidiera, añadió que en la casa había 3 rifles y 9 pistolas, que casi todas estaban en una caja fuerte en el despacho, y que había una más, un regalo de Navidad, debajo de la cama del dormitorio principal. Los agentes fueron a la casa. La caja fuerte estaba cerrada. Jeffrey les dio la combinación, su número de la seguridad social escrito al revés. Dentro encontraron 8 armas de fuego. La 9ª estaba donde él había dicho, bajo la cama, sin asegurar. En la habitación de Natalie hallaron el manifiesto, los mapas dibujados a mano, la maqueta de cartón y la videocámara. Esa misma tarde, los detectives interrogaron a Jeffrey. Lo primero que dijo fue que, mientras conducía su camión esa mañana, había empezado a darle vueltas a si había guardado bien la pistola de Natalie después de que ella la limpiara el día anterior. Dijo que su madre lo llamó, se distrajo, cerró la caja fuerte y no recordaba si el arma estaba dentro. Contó que todo empezó 2 años atrás, cuando llevó a Natalie a la granja de un amigo a disparar. Ella quiso repetir. Se hicieron socios del North Bristol Gun Club. Lo que empezó como una actividad casual se convirtió en el centro de su relación. Le compró una Sig Sauer 22 por Navidad en 2023. Luego, en septiembre de 2024, la llevó a una tienda llamada Top Pack Defense y le compró una Glock 19 usada de 9 mm por $499. Natalie puso parte del dinero. La pistola quedó a nombre de Jeffrey, pero en la práctica era de ella. Los investigadores le preguntaron cómo accedía Natalie a las armas. Jeffrey dijo que la caja fuerte tenía combinación y que solo él la sabía. Luego admitió que en febrero o marzo de 2024 le dio el código a su hija. Era su número de la seguridad social al revés. Dijo que se lo dio por si algún día le pasaba algo a él. También admitió que Natalie podría haberlo visto teclear la combinación. Incluso especuló con que ella pudiera haber colocado una cámara para grabarlo. Le preguntaron por el historial de salud mental de Natalie. Dijo que en 6º grado, en la escuela Black Hawk, empezó a usar lenguaje de autolesión. El director lo llamó. La llevaron a urgencias del Saint Mary's Hospital. La evaluación dijo que no había amenaza inmediata. La pusieron en terapia. 46 sesiones entre octubre de 2021 y junio de 2024. Jeffrey dijo que la terapia terminó porque Natalie se cambió de escuela y no parecía haber problemas graves. Los investigadores le preguntaron si Natalie alguna vez hizo comentarios sobre hacer daño a otros. Jeffrey respondió, nada serio ni malicioso. Luego le mostraron los mensajes que él mismo había enviado a una amiga llamada Annie el 5 de diciembre, 11 días antes del tiroteo. En esos mensajes, Jeffrey escribió, sí, mi hija me pegaría un tiro si dejara la caja de las armas abierta ahora mismo, y añadió, eso es la semana que viene. Así que si no muero antes, y ella sigue con este humor, estaré muerto antes de Navidad. Cuando le preguntaron por el contexto de esos mensajes, dijo que no se acordaba. Que probablemente estaban discutiendo y que ella estaba de mal humor. Y añadió, si de verdad hubiera estado preocupado, habría hecho algo, no quedarme sentado tecleando en el móvil. El 28 de diciembre envió otro mensaje, esta vez a la detective Luden. Decía, me encantaría contactar con todas esas familias para darles el pésame. Y preferiría estar ayudando a mi hija en una pelea que tener que seguir adelante sin ella. Pero no puedo, porque me han dicho que viva en una caja. Supongo que mi mayor error fue enseñarle a mi hija a manejar armas con seguridad y meternos en los deportes de tiro. Pensé que con cerrar las armas en la caja fuerte ya cumplía como padre. Deberías cambiar la contraseña de la caja fuerte igual que cambias tus contraseñas de internet, cada 60 o 90 días. Los niños son listos y lo averiguan. Solo quiero proteger a otras familias de pasar por lo que estoy pasando yo. Luego añadió. Es el único error que cometí, refiriéndose a no cambiar la contraseña. El 8 de mayo de 2025, casi 5 meses después del tiroteo, la Fiscalía del Condado de Dane presentó cargos contra Jeffrey W. Rubnow. 3 delitos graves. Los 2 primeros por proporcionar intencionadamente un arma peligrosa a una menor de 18 años con resultado de muerte. El tercero por contribuir a la delincuencia de una menor. Cada cargo conllevaba una pena máxima de 6 años de prisión y $10.000 de multa. En total, 18 años. La fianza se fijó en $20.000. Jeffrey la pagó y salió en libertad con un monitor GPS. Su abogada presentó una moción para desestimar el caso, argumentando que no había causa probable y que procesarlo violaba sus derechos de la segunda enmienda. El tribunal lo rechazó.
El juez determinó que había pruebas suficientes para llevarlo a juicio. El proceso sigue abierto. La pregunta que flota sobre todo el caso es si un padre puede ser considerado responsable por los actos de su hija cuando él mismo puso las armas en sus manos, le dio la combinación de la caja fuerte, ignoró décadas de señales de alerta, bromeó por mensaje con que su hija lo mataría antes de Navidad, y luego, cuando su hija efectivamente mató, lo primero que pensó fue si habría cerrado bien la puerta. El 1 de agosto de 2025, 7 meses y medio después del tiroteo, una mujer llamó a la policía de Janesville. Era Elizabeth Weiss Rosen, compañera de trabajo de Melissa Rubnow. Dijo que Melissa no se había presentado a trabajar esa mañana, que no contestaba al teléfono y que eso era muy raro en ella. La última vez que la había visto era la tarde del 31 de julio, cuando Melissa salió del trabajo para ir a una cita médica. El oficial Williams llegó a la casa a las 11:31 de la mañana. Vio el Honda CR-V gris de Melissa aparcado en la entrada, con la pegatina de Hello Kitty en la parte trasera. Llamó a la puerta principal 2 veces. Nadie respondió. Miró por las ventanas y no vio nada extraño. Rodeó la casa hacia el lado este y allí vio el garaje, separado de la vivienda. Las 2 puertas principales del garaje estaban cerradas, pero una puerta lateral más pequeña estaba entreabierta. Se acercó. Había una luz encendida dentro. Al asomarse, vio a una mujer colgada del techo. Llevaba una camiseta negra. Una cuerda de color verde lima le rodeaba el cuello, atada a una viga del techo. Estaba en cuclillas, con las rodillas apoyadas en el suelo. Su cara estaba pálida y la lividez empezaba a acumularse en brazos y piernas. Llevaba varias horas muerta. La identificaron con su carnet de conducir. Era Melissa. El oficial llamó a los servicios de emergencia y a su supervisor. Nadie entró en el garaje hasta que llegaron los detectives. Los bomberos confirmaron la muerte a simple vista. No había signos de violencia ajena. Mientras unos agentes despejaban la casa, otro encontró una nota de suicidio en la encimera de la cocina, junto a varios botes de medicación. La nota ocupaba 2 páginas, escrita en papel de cuaderno y firmada. Con todo mi corazón, Melissa. En ella hablaba de sus dificultades y del agotamiento insoportable de lidiar con las pérdidas de su vida. Decía que si alguien estaba leyendo aquello era porque su tiempo aquí había terminado. Junto a la nota había 3 sobres. Uno estaba dirigido a Loren, acompañado de un corazón y el nombre Melvin. Contenía dinero en efectivo. Otro, etiquetado como información importante, guardaba una lista con nombres y números de contacto de amigos y familiares. El tercero era un testamento, metido en un sobre de la empresa Simbrick. Melissa lo había actualizado apenas unos días antes, el 25 de julio de 2025, y lo había firmado ante 2 testigos. En el garaje, los agentes encontraron una escalera de aluminio volcada en el suelo, las chanclas negras de Melissa a su espalda, y un teléfono móvil sobre un panel de madera apoyado en la pared. El teléfono estaba sin batería. Cuando bajaron el cuerpo, un auricular inalámbrico cayó de su oreja derecha. El izquierdo seguía puesto. El detective Schoonover fue quien desató el nudo y liberó el cuerpo. La manguera verde era en realidad una manguera de compresor de aire, y se había estirado varios centímetros por el peso. Eso hizo que el cuerpo quedara apoyado sobre las rodillas, en lugar de suspendido por completo. La autopsia confirmó la causa de la muerte: asfixia por ahorcamiento. La manera de la muerte: suicidio. Durante la investigación, los vecinos contaron a los agentes que Melissa tenía novio, pero que hacía semanas que no lo veían por la casa. Supusieron que habían roto. La hija de Melissa, Desamari Standiford, fue localizada como familiar más cercano. El detective Schoonover le entregó las llaves de la casa y del coche. El informe policial recoge un detalle que conecta directamente este suicidio con el caso que hemos estado examinando. En el apartado de información adicional, el detective escribió: mientras investigábamos la muerte, se supo que Melissa Rubnow había perdido recientemente a su hija, quien estuvo involucrada en un incidente con víctimas en masa en Madison. Melissa no dejó una nota dirigida a Natalie, ni un mensaje para Jeffrey. Dejó su testamento actualizado, dinero para una tal Loren, y una carta de despedida donde hablaba de un cansancio que ya no podía soportar. Llevaba 8 meses viviendo con el peso de ser la madre de la niña que entró en un aula y apretó el gatillo. El mismo día del tiroteo, al enterarse de lo que su hija había hecho, había corrido hacia Jeffrey gritando que iba a matarlo. 8 meses después, la única persona a la que mató fue a sí misma. La familia de Ruby Vergara hizo algo que pocos saben.
5 días después del tiroteo, en el funeral de Ruby, su tío Andrew Remus se puso delante de los asistentes y dijo esto: "No guardamos rencor ni falta de perdón hacia Natalie Rubnow, de 15 años, y su familia. Ellos también perdieron a una hija". Luego añadió: "De alguna manera, esta preciosa hija de Dios se perdió". Después del tiroteo, los padres de Natalie publicaron un obituario en la web de la funeraria Ryan Funeral Homes de Madison. Lo firmaban Jeff y Melissa Rubnow, aunque el tono y la letra delataban que lo había escrito Jeffrey. Era un texto profundamente cristiano, cerrado con un versículo de la carta a los Efesios. Por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una declaración de fe que enmarcaba la memoria de su hija en el terreno de la gracia divina, no en el del juicio por sus actos. El obituario empezaba con una condena explícita. Aunque condenamos las acciones de Natalie, nosotros, como sus padres, la amaremos siempre y siempre tendrá un lugar muy especial en nuestros corazones. Era una frase necesaria, casi jurídica, para dejar claro que no justificaban lo que había hecho. Pero a partir de ahí, el texto se convertía en otra cosa. Un intento de rescatar a la niña que conocieron antes del horror. Contaban que Natalie era de esas personas que sujetaban la puerta hasta que todo el mundo hubiera pasado. Que a veces se metían 200 metros en una tienda y solo entonces se daban cuenta de que ella seguía en la entrada, aguantando la puerta para otros. Era una anécdota pequeña, pero la eligieron para abrir su retrato. Hablaban de su cinturón rojo de karate, conseguido años atrás, y de que estaba pensando en retomarlo para llegar al cinturón negro. Decían que era muy determinada para lograr lo que se proponía. Esa misma determinación que la llevó a estudiar todo el verano para aprobar el examen de ingreso a la escuela cristiana Abundant Life después de haberlo suspendido una primera vez. Según el obituario, fue ella quien eligió ese colegio y estaba muy ilusionada por asistir. En sus tweets, sin embargo, la ilusión duró exactamente un día. Primer día terminado, estoy harta de esto, escribió el 22 de agosto de 2024. El obituario también decía que Natalie era una dibujante excepcional. Si podía verlo, podía dibujarlo, escribió Jeffrey. Contaba que una Navidad, sin dinero para comprar regalos, les dibujó un retrato a cada uno. Esa misma habilidad para el dibujo fue la que usó para trazar los mapas del colegio y planear el ataque. La describían como una adolescente que por fin estaba abriéndose a la vida. Se había apuntado al club de teatro, había ido al baile de graduación, acompañaba a su padre como acomodadora en la iglesia y empezaba a unirse a las reuniones del vecindario. Natalie estaba justo abriéndose a la vida antes de dejarnos, escribieron. Esa frase, leída después de todo lo que sabemos, produce un escalofrío. El obituario terminaba con una despedida íntima. Love you kiddo, te quiero, pequeña. Y con un dato enternecedor. En mayo de 2025, 5 meses después del tiroteo, el perro de su infancia, Gambit, fue enterrado junto a ella. Un último gesto para que Natalie no estuviera sola ni siquiera en la muerte. Pero el texto también destacaba por lo que no decía. No mencionaba a Desamari Standiford, la hermana mayor de Natalie, hija de Melissa de una relación anterior. No aparecía ni como familiar. Tampoco nombraba a las víctimas. Se refería a ellas como esas vidas perdidas, sin ponerles nombre. No mencionaba el manifiesto, ni las cuentas de Twitter, ni la comunidad que la aplaudía. Era un retrato blanqueado, el que unos padres rotos necesitaban construir para poder llorar a su hija sin tener que mirar al monstruo en el que se había convertido. Y aún así, a mí este obituario me dio pena. Por muy blanqueado que estuviera, por mucho que omitiera los hechos más oscuros, hay algo en la imagen de una niña que sostiene la puerta para que pasen desconocidos, que juega con su perro y dibuja regalos porque no tiene dinero para comprarlos, que te obliga a pensar en la cadena de sucesos que la llevaron de ahí a estar enterrada para siempre con la etiqueta de asesina. Alguien que empezó siendo un bebé al que le pusieron nombre, al que vistieron, al que llevaron a la escuela, al que esperaron ver crecer. Y que acabó en una tumba junto a su perro, como si sus padres necesitaran devolverle algo de esa inocencia que ella misma dinamitó. No es justificación. Es vértigo. El vértigo de asomarte a una vida y no poder ubicar el momento exacto en que todo se torció. O sí poder ubicarlo, y que eso sea aún peor. Hay un documento más. Una nota escrita a mano por Natalie, dirigida a su madre, Melissa. Se cree que es la última que le escribió. No se sabe la fecha exacta. Algunas líneas están en inglés y otras en alemán. Traducida al español, dice así: Feliz cumpleaños adelantado, mi querida mamá.
Espero que tengas un cumpleaños maravilloso mañana. Te quiero de verdad, para siempre. Eres la mejor mamá del mundo. Y luego, en alemán, Alles Gute zum Geburtstag. Ich liebe dich. ¿Qué significa? Todo lo mejor para tu cumpleaños. Te quiero firmado. Tu hija. Durante la investigación, mientras recopilaba información para este documental, contacté con una persona que afirma haber sido pareja sentimental de Natalie. No voy a dar su nombre real, fue quien me proporcionó documentos internos con órdenes de registro, datos de iCloud y detalles forenses que coinciden punto por punto con los informes policiales. No tengo forma de verificar al 100% que fuera su novio. Pero sí puedo decir que tuvo acceso a información que solo alguien muy cercano al caso podría tener. Sabía el modelo exacto del coche de Melissa, un Honda CR-V 2022, un dato que luego confirmé en el informe policial de Janesville. Sabía los dispositivos que Natalie tenía el día del ataque. El iPhone 13 Pro Max, el iPhone 12 Pro Max, el Apple Watch S con GPS, y los AirPods Pro. Esa información aparece en la orden de registro, pero él la conocía antes de que se hiciera pública. También sabía que Natalie intentó borrar su teléfono poco antes del tiroteo y que no pudo porque necesitaba la contraseña de iCloud. Esa búsqueda en Safari aparece en los archivos del caso. Él me la describió antes de que yo viera el documento. Tenía fotos de Natalie que no estaban en internet fácilmente. Imágenes de su infancia, de su adolescencia, de sus perros, de su casa. Fotos que solo pudieron salir de los archivos familiares. Él mismo me dijo que había tenido agregada a Melissa en Facebook, que ella aceptó la solicitud sin hablarle y que él la eliminó cuando ella murió. Cuando le pregunté por la forma en que Natalie se suicidó, me dijo algo que no había leído en ningún informe público. Dijo que se disparó en la boca, que no murió al instante y que falleció en la ambulancia de camino al hospital. Lo atribuyó a una solicitud de transparencia, o sea, las famosas solicitudes de Freedom of Information Act, o abreviado, FOIA. No puedo confirmarlo sin ver ese documento, pero el resto de sus datos han demostrado ser ciertos. No sé qué hacer con esta información. No sé si es alguien que tuvo una relación real con una chica rota y que ahora no sabe cómo soltarla, o si es alguien que ha encontrado en el legado de Natalie una forma de construir su propia identidad dentro de la comunidad que la mitifica. Quizás ambas cosas. Esta es la última pieza del rompecabezas que quería mostrar. No cierra la historia. La deja abierta. Porque Natalie Rubnow ya no está, pero todo lo que escribió, todo lo que grabó, todo lo que fue en internet sigue circulando, cuidado por las mismas personas que la acompañaron mientras planeaba su final. Y yo, después de todo este recorrido, no puedo evitar pensar en lo solo que hay que estar para que tu legado acabe en manos de alguien a quien nunca le viste la cara.